James Coburn. No había nadie a quien odiara más. Nacido como James Harrison Coburn III, el 31 de agosto de 1928 en Laurel, Nebraska, alcanzó la mayoría de edad durante la Gran Depresión, una época que forjó la serena fortaleza y resistencia que más tarde canalizaría en algunos de los papeles más inolvidables del cine estadounidense. De niño, su familia se trasladó a Compton, California. Fue allí donde empezó a arraigar su fascinación por la interpretación y la narración. Después de servir en los Después de servir en el ejército durante la Guerra de Corea, trabajando como camionero y disc jockey, Coburn regresó a casa y persiguió su pasión, estudiando interpretación en Los Angeles City College y perfeccionando su arte con la legendaria Stella Adler. Su consagración se produjo a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando se convirtió rápidamente en un rostro conocido de la televisión. Con su fuerte carisma, su mirada de acero y su voz inconfundible, causó una impresión inmediata. Entonces Hollywood llamó a su puerta. Fue su papel de Britt, el estoico lanzador de cuchillos en el clásico del oeste de 1960. Los Siete Magníficos, el que le lanzó al estrellato. Con unas pocas líneas y una intensidad silenciosa y letal, Coburn encarnó el peligro frío y controlado que se convertiría en su seña de identidad. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, se consolidó como una de las estrellas más magnéticas de Hollywood. Encajaba a la perfección en películas del oeste llenas de acción y en elegantes cabriolas de espías, sobre todo en Our Man Flint, 1966, y su secuela In Like Flint, 1967. Estas películas no solo pusieron de relieve su capacidad atlética y su presencia en la pantalla, sino que también revelaron su sorprendente talento cómico y su encanto sin esfuerzo. Coburn no tenía miedo de profundizar. Afrontó papeles complejos en películas aclamadas por la crítica como El analista del presidente y Pat Garrett y Billy el Niño, donde se reunió con el director Sam Peckinpah para ofrecer una de sus interpretaciones más matizadas. De vaquero lacónico a superespía elegante, de asesino empedernido a analista problemático, James Coburn se labró un legado como actor imponente y versátil, capaz de pasar de la amenaza a la alegría con una sola mirada. La carrera de Coburn fue más allá del cine de género. Trabajó con directores consagrados y se codeó con grandes estrellas. Destacan sus papeles en La Gran Evasión, 1963, Charada, 1963, Pat Garrett y Billy el Niño, 1973, y Cruz de Hierro, 1977, donde su colaboración con el legendario director Sam Peckinpah añadió capas de complejidad a sus interpretaciones. No solo era una estrella de acción, sino también un actor reflexivo, que aportaba profundidad a papeles que podrían haber sido fácilmente unidimensionales. A pesar de su éxito, la carrera de Coburn sufrió reveses en la década de 1980, debido a una dolorosa y debilitante forma de artritis que limitó su capacidad de trabajo. Durante años luchó contra esta enfermedad, que deformaba su cuerpo y le causaba mucho dolor. Sin embargo, al más puro estilo Coburn, nunca se rindió. Gracias a una combinación de medicina holística y al uso de MSM-metilsulfonilmetano, experimentó una notable mejoría de su salud. Su triunfal regreso a la interpretación culminó con la obtención del Oscar al mejor actor de reparto en 1999 por su inquietante interpretación de un padre alcohólico, amargado y maltratador en Affliction, dirigida por Paul Schrader. El premio no era solo un reconocimiento a su actuación en ese papel, sino también un tributo a su perdurable talento y perseverancia. La contribución de Coburn al cine fue mucho más allá de los papeles que interpretó. Formó parte del legendario grupo de actores conocido como el Hollywood Rat Pack, socializando y a veces trabajando junto a Steve McQueen, Bruce Lee y Charles Bronson. Su amistad con Bruce Lee fue especialmente notable. Coburn no solo fue alumno de las artes marciales de Lee, sino también admirador de su filosofía. Los dos compartían un respeto mutuo que trascendió la fama. Y Coburn sería más tarde portador del féretro en el funeral de Lee,
en 1973. Fuera de la pantalla, Coburn era conocido por su intelecto, su mundanidad y su voz profunda, capaz de imponerse en una sala. Tenía afinidad por la filosofía, la música jazz y los viajes por el mundo, lo que le daba un aire de sofisticación y curiosidad que le diferenciaba de muchos de sus compañeros. A pesar de la imagen de tipo duro que solía dar en la pantalla, sus amigos y colegas solían describirle como una persona reflexiva, amable y profundamente leal. James Coburn tuvo 2 matrimonios significativos a lo largo de su vida, cada uno de los cuales desempeñó un papel importante en su trayectoria personal y profesional. Su primer matrimonio fue con Beverly Kelly, con quien se casó en 1959. Su unión duró 2 décadas completas y tuvo 2 hijos, un varón y una niña, que fueron figuras centrales en la vida de Coburn durante un periodo en el que su carrera en Hollywood no dejaba de ganar impulso. Aunque la imagen pública de Coburn era conocida por su actitud de tipo duro y su carismática presencia en la pantalla, mantenía una vida familiar relativamente privada. Su matrimonio con Beverly coincidió con algunos de sus trabajos más emblemáticos en el cine, como los papeles en Los Siete Magníficos, de 1960, La Gran Evasión, 1963, I Am Man Flint, 1966, lo que sugiere que la estabilidad de su vida familiar pudo haber sido un punto de apoyo durante una época especialmente exigente y de gran notoriedad en su carrera. A pesar de la longevidad de su relación, Coburn y Kelly acabaron divorciándose en 1979 tras 20 años de matrimonio. Aunque los motivos de su separación se mantuvieron en gran medida fuera de los focos, el divorcio marcó el final de un capítulo importante de su vida personal. Más de una década después, Coburn encontró de nuevo el amor y contrajo su segundo matrimonio, esta vez con la actriz Paula Murad. Ambos se casaron el 22 de octubre de 1993 en una romántica ceremonia celebrada en Versalles, Francia, un lugar acorde con su aprecio común por el arte, la cultura y la elegancia. Paula, actriz brasileña estadounidense y antigua presentadora de televisión, no solo fue una compañera que le apoyó, sino también una colaboradora muy implicada en los esfuerzos filantrópicos y artísticos de Coburn. Su relación se caracterizó por la calidez, el respeto mutuo y el compañerismo. A diferencia del agitado periodo de su primer matrimonio, el segundo se produjo en una época en la que Coburn se había alejado un poco de los focos, centrándose más en papeles cinematográficos selectivos y en sus pasiones personales. Juntos, James y Paula crearon la Fundación James y Paula Coburn, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar proyectos en los ámbitos de la educación, las artes y la medicina. La fundación ha apoyado una gran variedad de causas, desde becas para jóvenes desfavorecidos, hasta ayudas a cineastas independientes e investigación sanitaria, especialmente iniciativas relacionadas con la artritis reumatoide, una enfermedad que afectó profundamente al propio Coburn. Sus esfuerzos conjuntos dejaron un legado filantrópico duradero que continuó incluso después del fallecimiento de Coburn. La lucha de Coburn contra la artritis reumatoide fue uno de los aspectos más difíciles de su vida adulta. Diagnosticada a finales de la década de 1970, esta enfermedad debilitante le causó intensos dolores crónicos y limitó su movilidad hasta el punto de dejar de lado su carrera como actor durante casi una década. A pesar de la gravedad de su enfermedad, Coburn se mantuvo extraordinariamente activo y resistente. Se negó a que su enfermedad le definiera o limitara sus actividades. Un testimonio de este espíritu fue su prolongado interés por las artes marciales, una pasión que puede parecer sorprendente dado el daño que la artritis causó en su cuerpo. Coburn se entrenó seriamente en artes marciales y entabló una profunda amistad de por vida con el legendario artista marcial y actor Bruce Lee. Ambos compartían algo más que el aprecio por la técnica de combate. También se unieron en discusiones filosóficas, particularmente en torno a los principios de la autodisciplina, la espiritualidad oriental y el desarrollo personal. Coburn atribuía a Lee el mérito de haberle ayudado a comprender mejor el movimiento físico, la respiración y la fuerza interior, elementos que más tarde le ayudarían a sobrellevar sus problemas de salud.
Su amistad era tan profunda que cuando Bruce Lee falleció trágicamente a la temprana edad de 32 años en julio de 1973, Coburn fue uno de los pocos elegidos para ser portador del féretro en su funeral el 25 de julio de ese año. Junto a otros amigos íntimos y alumnos de artes marciales de Lee, como Steve McQueen y Danny Nosanto, Coburn ayudó a llevar el féretro de Lee en una solemne y emotiva despedida. El momento no fue solo una pérdida personal para Coburn, sino también un recordatorio simbólico de las profundas conexiones que estableció a lo largo de su vida. Muchas de ellas trascendían los límites profesionales y estaban arraigadas en el respeto mutuo y el parentesco filosófico. Coburn continuó hablando bien de Lee en entrevistas durante décadas, a menudo atribuyéndole el mérito de haberle ayudado a dar forma a su visión de la vida y a la práctica del movimiento físico consciente, lo que a su vez contribuyó a la recuperación parcial de Coburn y a su regreso a la actuación a finales de la década de 1990. James Coburn era conocido en Hollywood como uno de los actores más tranquilos y relajados de su generación. Con su voz ronca, su sonrisa afilada y su comportamiento suave y sin esfuerzo, Coburn era un hombre que rara vez perdía los estribos y, en general, se llevaba bien con la mayoría de las personas con las que trabajaba, pero incluso las almas más apacibles pueden ser llevadas al límite. Y para Coburn, ese límite tenía un nombre: Yul Brynner. A pesar de que ambos protagonizaron juntos uno de los westerns más emblemáticos de todos los tiempos, Los Siete Magníficos, 1960, su relación fuera de la pantalla era todo menos armoniosa. De hecho, Coburn diría más tarde que nunca le había caído tan mal un actor como Brynner. Desde el momento en que se conocieron en el plató, la tensión era palpable. Yul Brynner, que ya era una gran estrella gracias a su oscarizado papel en El Rey y yo, se comportaba con un aire regio que muchos interpretaron como arrogancia. Exigía el máximo protagonismo, esperaba la obediencia incondicional del reparto y el equipo, y a menudo chocaba con el director, John Sturges, por decisiones creativas. Brynner, calvo y de maneras teatrales, insistía en que la cámara le captara en los ángulos y con la iluminación más favorecedores posibles, aunque ello supusiera interrumpir todo el flujo de una escena. Para una película de conjunto como Los Siete Magníficos, donde la química entre los personajes era crucial, el comportamiento de Brynner se convirtió rápidamente en un punto de discordia. James Coburn, por el contrario, era un jugador de equipo, aunque aún no era tan conocido como lo sería más tarde. Coburn se tomó muy en serio su papel y se esforzó por dar profundidad a su personaje. Britt, el vaquero que lanza cuchillos, valoraba la profesionalidad en el rodaje, respetaba al equipo y disfrutaba colaborando con sus compañeros, pero trabajar con Brynner puso a prueba su paciencia. Coburn se enfurecía por la constante necesidad de control de Brynner. El ego de Brynner parecía no tener límites, ya fuera colocándose en primer plano en todas las tomas o exigiendo que se reescribieran sus textos para tener más líneas. Un incidente en particular fue el punto álgido de su enemistad. Durante el rodaje de una escena de grupo, Brynner se enfureció cuando se dio cuenta de que Steve McQueen, otro actor con el que Brynner mantenía una enconada rivalidad, le robaba sutilmente escenas jugueteando con su sombrero y haciendo pequeños movimientos que llamaban la atención. Brynner montó en cólera. Abandonó el plató y amenazó con abandonar si no se volvía a rodar la escena con él como centro visual. Coburn, que no tenía paciencia para las payasadas de las divas, puso los ojos en blanco y murmuró que Brynner era el bebé más grande del oeste. A partir de ese momento, la suerte estaba echada. Coburn ya no veía a Brynner como un colega, sino como un obstáculo para el éxito de la película y una encarnación de todo lo que le disgustaba del mundo del espectáculo. Con el tiempo, el desdén de Coburn fue en aumento. No solo le disgustaba la actitud de Brynner, sino también el ambiente que creaba en el plató, tenso, combativo y plagado de vanidad. Coburn prefería trabajar con actores con los pies en la tierra y sinceros, como Charles Bronson o Robert Vaughn, a los que respetaba. Brynner, en su opinión, era una pretenciosa primadonna, más preocupada por su imagen que por la integridad de la película. Aunque Coburn nunca arremetió públicamente contra Brynner, sus allegados sabían hasta qué punto lo despreciaba. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba por la película,
Coburn solía evitar hablar de Brynner en detalle, ofreciendo comentarios bruscos o cambiando totalmente de tema. La ironía, por supuesto, es que a pesar de su animadversión personal, Los Siete Magníficos se convirtió en un clásico del cine, en gran parte gracias a la química del conjunto en pantalla. Su rivalidad puede incluso haber alimentado cierta tensión en las interpretaciones, añadiendo una capa de realismo al retrato de la película de individualistas rudos, obligados a trabajar juntos. Sin embargo, entre bastidores, la animosidad entre Coburn y Brynner era tan intensa como en cualquier enfrentamiento del oeste. Para Coburn, la experiencia fue una dolorosa lección de cómo el estrellato y el ego pueden socavar la colaboración artística. En los años siguientes, los dos hombres no volvieron a trabajar juntos, y es dudoso que Coburn hubiera querido hacerlo. Aunque siguió adelante con una serie de películas de éxito, nuestro hombre Flint, el analista del presidente, Pat Garrett y Billy el Niño, quedó marcado para siempre por aquel primer enfrentamiento con Brynner, entre amigos y colegas. De vez en cuando mencionaba Los Siete Magníficos, no con nostalgia, sino con una mueca y un rápido ataque a ese auténtico grano en el culo. En una carrera repleta de tipos duros y personajes intimidantes, Coburn no se metió en la piel de ningún gángster o villano. Era Yul Brynner, el único hombre al que odiaba de verdad y sin paliativos. James Coburn falleció de un ataque al corazón el 18 de noviembre de 2002 a la edad de 74 años, poniendo fin a una vida y una carrera extraordinarias que abarcaron más de 4 décadas en Hollywood. Murió en su casa de Beverly Hills, California, un lugar que durante mucho tiempo había servido de apacible refugio para el veterano actor y su esposa, Paula. Según Paula Coburn, la pareja había estado compartiendo un momento íntimo y tranquilo justo antes de su muerte, escuchando música, una de las grandes pasiones de Coburn fuera de la actuación. Mientras estaban sentados juntos disfrutando de las relajantes melodías que a menudo les habían proporcionado consuelo y alegría, James se desplomó de repente, sucumbiendo a un ataque cardíaco masivo. Paula reveló más tarde en entrevistas que murió en sus brazos, haciendo que sus últimos momentos fueran tan amorosos y serenos como cabía imaginar en tan trágicas circunstancias. A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia y de los esfuerzos por salvarle la vida, Coburn fue trasladado de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, uno de los hospitales más conocidos y prestigiosos de la ciudad. Allí, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto. La noticia de su repentino fallecimiento conmocionó a aficionados y colegas por igual, ya que Coburn había experimentado recientemente un importante resurgimiento profesional. Tras años de padecer una artritis reumatoide paralizante, que había marginado su carrera como actor en los años 80 y principios de los 90, había experimentado una recuperación casi milagrosa, gracias a tratamientos holísticos experimentales, entre ellos un suplemento a base de cartílago de tiburón. La mejora de su salud le permitió volver a actuar con renovado vigor. Incluso ganó un Oscar al mejor actor de reparto en 1999 por su poderosa interpretación en Affliction, lo que marcó el punto álgido de su carrera. La muerte de Coburn fue una profunda pérdida, no solo para Hollywood, sino también para su familia, sus amigos y los aficionados que habían admirado su imponente presencia en la pantalla, su voz grave y su carisma en clásicos como Los Siete Magníficos, Nuestro Hombre Flint y Pat Garrett y Billy el Niño. Su mezcla única de masculinidad ruda y encanto desenfadado le convirtió en una figura muy querida del cine estadounidense. Trágicamente, el dolor de su fallecimiento se agravó menos de 2 años después, cuando su esposa, Paula Coburn, sucumbió al cáncer. Murió el 30 de julio de 2004, con solo 48 años, dejando a amigos y familiares atónitos por otra pérdida desgarradora en tan poco tiempo. Paula, actriz y ex ejecutiva de televisión, había sido una fiel compañera de Coburn durante todo su matrimonio. Le apoyó en su lucha contra la artritis, le animó a volver a actuar y estuvo a su lado tanto en los momentos triunfales como en los difíciles de su vida. Su relación, según todos los indicios, era profundamente afectuosa y duradera, marcada por el respeto mutuo y las pasiones compartidas.
James y Paula Coburn eran considerados una pareja sorprendente y cariñosa, a la que se veía a menudo en eventos de Hollywood irradiando calidez y admiración mutua. La muerte de Paula, tan poco después de la de James, añadió una sombría coda a su historia, que subrayó la fuerza de su vínculo y la trágica brevedad de su tiempo juntos, tanto en vida como en muerte. Quienes les conocieron sintieron profundamente su cercanía. Se les recuerda no solo por sus contribuciones individuales al cine y al espectáculo, sino también por el amor perdurable que compartieron.